Bueno, antes de mostrar cómo se realizó el experimento y por qué, comencemos por lo básico, que es definir el centro de masa de un objeto y el momento de inercia del mismo. El centro de masa de un objeto es un punto que se comporta de manera equivalente a todo el objeto, o sea, a como si toda la masa del objeto se encontrara en ese punto. Una definición más formal es que el centro de masa es igual a la sumatoria de todos los torques que actúan en cada partícula del objeto dividido entre la masa de este objeto. El momento de inercia es la forma en la que la materia de un objeto en la que la masa de un objeto se distribuye cuando éste rota. Esto es la propiedad que se resiste al cambio de movimiento en la rotación. Es análoga a la masa en el movimiento lineal simple. El experimento para medir el centro de masa de la regla, que fue el material experimental, para este experimento se utilizó un hilo y un eje estático, pegando con cinta adhesiva el hilo donde se estimaba estaba el centro de masa y probando hasta que el objeto se quedó en equilibrio. Para medir el momento de inercia se partió de la ecuación que dice que la sumatoria de momentos externos que actúan sobre un objeto son iguales a el momento de inercia por la aceleración angular del mismo. Ojo que el momento de inercia siempre se toma, al igual que los torques, siempre se toman respecto a un eje específico. En este caso, el centro geométrico de la regla sería nuestro eje de rotación, en este caso imaginario. Aquí se puede ver el problema de forma geométrica para analizar todos sus componentes y sacar las ecuaciones. Si hacemos el análisis de este problema, obtendremos que el momento de inercia de la regla puede calcularse como la masa del objeto por la gravedad, por el radio al cubo, por el ángulo máximo de desplazamiento dividido entre la aceleración tangencial que experimenta el objeto al hacer sus oscilaciones por el largo del hilo. Esta ecuación solo es válida cuando tenemos un movimiento oscilatorio a ángulos pequeños, ya que se han utilizado las aproximaciones que se dan cuando un ángulo es muy pequeño, como por ejemplo que el seno del ángulo tiende a ser muy similar a el mismo ángulo. Este fue el montaje realizado para medir de forma experimental la ubicación del centro de masa de la regla. El centro de masa es un punto el cual se comporta como si toda la masa del objeto estuviera agrupada en ese punto. Entonces podemos observar que la regla, al estar totalmente paralela al suelo y perpendicular a la pared de detrás, podemos deducir que todos los torques parciales se cancelan unos a los otros, dejando la regla en equilibrio. Por lo tanto, podemos deducir que ese punto del que está colgando es su centro de masa. Este fue el montaje realizado para medir el momento de inercia central de la regla. Como se puede ver, se colgó la regla a modo de columpio, no está tocando el suelo, y se marcó en la regla y en el suelo el centro, que vendría a ser el eje de rotación imaginario por el que la regla rotará cuando le generemos este movimiento, y a partir de ahí, tratando de minimizar el movimiento lineal, calcularemos el momento de inercia central de esta regla. Se utilizó esta ventana de tracker para analizar el movimiento y tomar los datos necesarios. Se utilizó un eje coordenado para sacar referencia de las posiciones, la aceleración y el ángulo máximo de desplazamiento de la regla. Entonces se lo dejó correr por aproximadamente 457 fotogramas y se tomaron todos esos datos. Luego de aquí se midió, como ya se dijo, el ángulo máximo que se desplazó la regla respecto al eje de coordenadas
y se tomó el promedio de la aceleración tangencial de la regla, que esa nos la suministró Tracker. Estos fueron los únicos valores que se necesitaban medir con esta aplicación. El resto fueron medidas de longitud y masa. Finalmente se compararon los resultados obtenidos experimentalmente con la teoría y se obtuvieron unos porcentajes de error relativo del 0,4023 para la ubicación del centro de masa y del 0,68% para el momento de inercia medido respecto al calculado. Se puede decir que el experimento fue todo un éxito debido a estos valores de error tan bajos.